¿Por qué algunas personas simplemente desaparecen de nuestra vida sin un adiós? ¿Qué lleva a un hombre a romper, en silencio, todos los vínculos que un día sostuvieron su mundo? ¿Será que el aislamiento es una elección o es la última forma de grito que queda cuando nadie más escucha? Nietzsche escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Pero, ¿y cuando ese cómo se convierte en el propio veneno que carcome por dentro, sin hacer ruido? Imagina por un instante, dejó de responder mensajes, se alejó del grupo de amigos, no apareció en el último cumpleaños. Tú lo notaste, claro, y quizá pensaste, cambió. Pero, ¿y si la verdad es que, en realidad, se están encontrando por primera vez? Todos, en algún nivel, ya hemos usado máscaras, para encajar en el mundo, para mantener la paz, para ser aceptados. Y lo curioso es que, cuanto más las usamos, más olvidamos el rostro que existe debajo de ellas. Este video no es sobre ruptura, es sobre renacimiento, sobre los desiertos internos que los hombres atraviesan en silencio, sobre los pesos que cargan sin jamás pedir ayuda, sobre las puertas que cierran, no por venganza, sino por protección. Lo que vas a escuchar aquí no es un juicio, es una revelación. Tal vez ya viviste esto, tal vez lo estás viviendo ahora, tal vez alguien te cortó y nunca entendiste por qué. Pues bien, aquí está el porqué. Respira hondo. Lo que está a punto de revelarse puede cambiar la forma en que ves todo, incluso a ti mismo. Se mira al espejo y algo no cuadra. No es el corte de cabello, ni la barba descuidada, ni la mirada cansada. Es otra cosa, una sensación más profunda, más silenciosa, como si hubiera un extraño dentro de su propia piel. ¿Ya sentiste eso? Como si llevaras tanto tiempo interpretando una obra que olvidaste quién era el personaje original, como si cada risa, cada gesto, cada respuesta hubiera sido entrenada, ensayada, para encajar en el mundo de los otros. Ese es el punto de partida del hombre que corta a todo el mundo. No empieza con enojo, ni con rencor. Empieza con la sensación de estar siendo devorado por dentro. En la filosofía existencialista, Sartre decía que estamos condenados a la libertad. Somos responsables de crearnos a cada instante, pero pocos hablan de la carga de crearse a partir de lo que los demás esperan de ti. Y eso es exactamente lo que muchos hombres viven. Se moldean tanto para encajar en las relaciones, en los grupos, en las familias, que un día se dan cuenta de que desaparecieron. Él era fuerte, el sensato, el consejero, el que sostenía los platos mientras todos a su alrededor los rompían. Pero al sostener el mundo, se olvidó de sostenerse a sí mismo. Y entonces, en medio de cualquier conversación, algo se quiebra. No por fuera, sino por dentro. Es como si una voz antigua, sofocada durante años, susurrara: ese no eres tú. Y ese susurro crece, empieza a notar los detalles. Se da cuenta de que las bromas de las que se ríe no son graciosas, de que los temas que comenta no le interesan, de que los encuentros a los que asiste solo lo vacían. Cada pequeña interacción revela el abismo entre quien es y quien ha fingido ser. Entonces el silencio se vuelve refugio. Empieza a alejarse, primero lentamente, luego de forma definitiva, no por desprecio, sino por necesidad, porque estar con los otros pasó a ser sinónimo de estar lejos de sí mismo. Es importante entender esto. El corte no viene de fuera, viene de dentro. Es un hombre exhausto de actuar, cansado de interpretar papeles que lo hieren. No se desconecta por frialdad, se desconecta por lucidez. Muchos a su alrededor no lo entienden. Dicen: cambiaste. Pero no es verdad. Simplemente volvió a ser quien era antes de aprender que tenía que esconderse para ser aceptado. Esa es la tragedia invisible de muchos hombres. Se anulan en nombre de la armonía, se traicionan en nombre de la paz, se pierden en nombre del amor de los demás. Pero llega un momento en que el precio es demasiado alto, y entonces elige desaparecer, para no desaparecer de sí mismo. Tal vez ahora lo comprendas. El distanciamiento no es abandono, es un reencuentro. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme,
como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No todo vínculo es un puente. Algunos son cuerdas y aprietan. Durante mucho tiempo, él fue el hombro, el oído, el ancla emocional, el que resolvía, contenía, aguantaba, siempre estaba ahí, listo para acudir, para escuchar, para dar, sin exigir nada a cambio, porque así aprendió a amar, dando hasta vaciarse. Y al principio eso tenía sentido, le daba propósito, lo hacía sentirse importante. Ser necesario era casi como ser amado, ser útil, era lo que llenaba el espacio donde esperaba ser visto. Pero con el tiempo, algo dentro de él empezó a moverse, pequeño, casi imperceptible, una molestia leve, como una piedra en el zapato, una sensación incómoda de que, tal vez, algo estaba mal. Y entonces empezó a notar. Las personas lo buscaban solo cuando necesitaban algo. Los diálogos siempre giraban en torno a los demás. Cuando intentaba compartir su dolor, la conversación se desviaba. Cuando guardaba silencio, nadie preguntaba por qué. Cuando se ausentaba, nadie venía a buscarlo. Ahí es cuando empieza a entender. Esas relaciones no eran afectos verdaderos. Eran transacciones emocionales disfrazadas de amor. Sí, había cariño. Sí, había momentos buenos. Pero en el fondo, todo giraba en torno a una dinámica invisible. Él daba, el otro recibía. Y así se establecía un falso equilibrio. Un equilibrio que solo duraba mientras él estuviera dispuesto a anularse. En la filosofía de Emmanuel Levinas, el otro es siempre un misterio que nos convoca a la responsabilidad. Pero lo que él vivía no era responsabilidad, era sobrecarga. Y detrás de esa sobrecarga había algo más cruel, la indiferencia camuflada de amistad. Empezó a darse cuenta de que lo habían mantenido cerca no por lo que era, sino por lo que ofrecía. Era el consejero, el apoyo, el hombro, pero no el ser humano completo, con dolores propios, con fallas, con límites. Y un día probó, no contestó, no respondió. ¿Y qué pasó? Silencio. No un silencio respetuoso, sino un silencio revelador. Aquellos que siempre lo buscaban simplemente desaparecieron. En ese punto la verdad se impone como una navaja. Muchos de los vínculos que cultivó durante años nunca fueron vínculos. Fueron conveniencias emocionales. Fueron contratos silenciosos que decían, si me sirves, me quedo. Y cuando dejó de servir, dejaron de quedarse. Duele. Es como perder una historia entera. Pero más que eso, es como descubrir que tú eras el único que la estaba escribiendo. Y el dolor de ese despertar es brutal, porque no viene solo del abandono. Viene de la constatación de que pasó años amándose solo. Y entonces viene el corte, no por enojo, no por venganza, sino por duelo, por protección, porque entendió finalmente que seguir ahí era un acto de autotraición. Cortar esos lazos es, muchas veces, la única forma de sobrevivir emocionalmente. Y eso no es egoísmo, es autocuidado, es el acto de elegirse después de toda una vida de ponerse al final. La gente lo llama frío, dice que se alejó, que cambió, pero no ven que fue precisamente la ausencia de calor verdadero lo que lo congeló por dentro. Este hombre aprendió que el amor que exige sacrificio constante no es amor, es dependencia disfrazada, que el cariño sin escucha es egoísmo educado, que la presencia sin reciprocidad es soledad acompañada. Y por eso se fue, porque quedarse era morir poco a poco, y partir fue el gesto más vivo que pudo ofrecerse a sí mismo. Él todavía ama, todavía extraña, todavía llora a veces, pero ahora, al menos, está entero, y con el tiempo descubrirá que existen vínculos que no hieren, relaciones que acogen, amores que escuchan, pero estos solo llegan cuando cierras la puerta a aquello que lastima. A veces, el silencio habla tan fuerte que ensordece. Para quien lo ve desde fuera, simplemente se quedó callado, dejó de responder, de aparecer, de participar. Salió de los grupos, ignoró invitaciones, se volvió ausencia, pero quien mira desde dentro lo sabe. Ese silencio no está vacío, es liberación. No huyó, se encontró. Durante años habló para ser comprendido. Explicó sus dolores, justificó sus ausencias, intentó construir puentes con palabras, pero cada vez que hablaba, sentía que sus palabras chocaban contra paredes sordas, que su esfuerzo por ser entendido era un eco que se perdía en el vacío de la conveniencia ajena. Y llega un momento en que el alma se cansa de gritarle a quien no quiere escuchar. Es en ese instante cuando surge el silencio, no como renuncia, sino como afirmación.
descubre que el silencio es más poderoso que cualquier argumento, porque en él ya no existe el intento de convencer a nadie, solo queda la decisión firme de no volver a explicarse. La filosofía taoísta habla del poder del no actuar, el no hacer, el fluir con el curso natural de las cosas, y eso es exactamente lo que trae el silencio. No fuerza, no lucha, permite que el mundo siga su camino, mientras él recoge las partes de sí mismo que fueron esparcidas en los demás. El silencio de este hombre no es ausencia de palabras, es presencia de lucidez. Es cuando entiende que no todos merecen acceso a su verdad, que no todo dolor necesita ser expuesto para ser real, que a veces callar es la forma más íntegra de preservarse. Pero este silencio también incomoda, asusta a los otros, molesta, porque les quita el poder de manipular su narrativa. Mientras hablaba, había grietas. Mientras explicaba, había espacio para que lo usaran en su contra. Pero ahora, en el silencio, se vuelve inalcanzable, no da respuestas, no ofrece justificaciones. Y ahí es donde los demás se desesperan, porque ya no saben cómo acceder a él. Se convirtió en el espejo que nadie quiere enfrentar, el reflejo del abandono, de la indiferencia, de la negligencia afectiva. Y paradójicamente, es en el silencio donde más dice: estoy cansado de doblarme para encajar en espacios demasiado pequeños para mí. Este silencio no es soledad, es reconexión. Es el espacio donde vuelve a encontrarse con su voz interior, aquella que fue silenciada durante años por ruidos externos. Es donde empieza a escuchar sus propios pensamientos, sus deseos reales, sus necesidades olvidadas. Por primera vez, no está intentando ser comprendido, simplemente está siendo, sin filtros, sin actuación, sin expectativas. Y en ese estado encuentra algo raro: paz. Es curioso cómo la gente confunde esta quietud con la frialdad, pero la verdad es que está más sensible que nunca, solo que ya no está dispuesto a herirse para ser aceptado. Dejó de sangrar para darle color a la vida de los demás. Y ahora, en este silencio denso, fuerte, inquebrantable, se reconstruye. Es curioso cómo el renacimiento rara vez ocurre en presencia de otros. Sucede en la oscuridad, en el silencio, en la ausencia de aplausos. Ocurre en las madrugadas en las que el alma está en carne viva y todo lo que queda es una respiración corta y el corazón acelerado, no por miedo, sino por conciencia. Y es en ese lugar, entre el final y el comienzo, donde un nuevo hombre empieza a nacer. Él ya no es el mismo que fue. El antiguo murió, aunque nadie haya asistido al velorio. Aquel que cargaba el mundo sobre los hombros, que se moldeaba para agradar, que sofocaba su propio dolor para sostener a los demás, ya no existe. Lo que surge ahora es otro, más callado, más atento, menos dispuesto a fingir, más dispuesto a existir, incluso si estás solo. Al inicio la soledad fue un duelo, extrañó los ruidos, las demandas, incluso los conflictos, pero después se dio cuenta de que lo que más le dolía era su propio autoabandono. Durante años estuvo presente para todos, menos para sí mismo. Conocía los deseos de los otros, los miedos de los otros, las urgencias de los otros. Pero si le preguntaban, ¿qué quieres tú?, dudaba, porque había olvidado cómo era escuchar su propia voz. Entonces se calló, no por rabia, sino por necesidad. Cerró las puertas, apagó los ruidos, y en ese espacio ocurrió algo casi milagroso. Empezó a escucharse. Poco a poco recuperó partes de sí que había enterrado para ser aceptado. Redescubrió gustos antiguos, deseos que habían sido olvidados. Se dio cuenta de que podía reír sin público, que podía llorar sin explicaciones, que podía existir sin ser útil todo el tiempo. La filosofía de Kierkegaard dice que la mayor desesperación del hombre es olvidarse de sí mismo, y es exactamente ese olvido el que ahora está revirtiendo, paso a paso, silencio por silencio, dolor por dolor. Las personas de afuera aún no lo entienden, dicen que cambió, y de hecho, cambió. Pero lo que no ven es que, por primera vez, está siendo fiel a algo, a sí mismo. Ahora él elige con quién compartir su energía. Ya no acepta conexiones superficiales. Prefiere el vacío a la presencia tóxica. Prefiere un libro en silencio a un diálogo que vacía. Prefiere su propia compañía a la de quien no sabe escucharlo. Este hombre renacido ya no necesita demostrarse nada. No busca aprobación. No necesita gritar para ser escuchado porque por fin aprendió que escucharse a sí mismo ya es suficiente. Todavía ama, todavía siente, todavía le importa. Pero ahora no ama a costa de sí mismo, no siente para hundirse, no se preocupa para ser consumido.
Y por más contradictorio que parezca, fue en la soledad donde descubrió el verdadero significado de la presencia consigo mismo, la mirada amable hacia su propia historia, el respeto por sus cicatrices. Tal vez ya no tenga todos los amigos que tenía antes, tal vez algunos lo hayan llamado egoísta, frío, distante, pero la verdad es que simplemente dejó de aceptar relaciones en las que necesitaba lastimarse para ser mantenido. Ahora él está entero, aunque falte gente, aunque falten aplausos, aunque falte comprensión, porque el hombre que renace solo ya no necesita que el mundo lo valide. Encontró, al fin, la libertad de ser quien es, aunque eso signifique caminar por un tiempo en silencio, en paz y en profunda verdad. Llegamos al final, pero no de una historia. Llegamos al final de una ilusión, la ilusión de que todo corte es egoísmo, la ilusión de que todo silencio es desprecio, la ilusión de que el hombre que se aleja está huyendo cuando en realidad está regresando. Sí, regresando hacia adentro, al lugar que abandonó durante años intentando mantenerse presente en la vida de los demás, presente, pero ausente de sí, siempre disponible pero internamente agotado. Ahora lo entiendes. El distanciamiento no fue un acto de indiferencia, fue un gesto de supervivencia. La ruptura no fue una elección fácil, fue una consecuencia inevitable. Y el silencio que siguió, ese silencio tan malinterpretado, fue en realidad la primera señal de libertad. Este hombre no está roto, está despierto, no está aislado por incapacidad de amar. Se está reconstruyendo para amar de una forma más íntegra, más consciente, más justa, empezando por él mismo. Y quizá, si llegaste hasta aquí, haya algo de esto en ti también. Tal vez tú seas ese hombre, o tal vez hayas sido dejado por uno. Tal vez estés intentando entender, o simplemente sentir. De cualquier forma, este video no fue hecho para convencerte de nada. Fue hecho para recordarte que todo corte tiene una raíz y que a veces lo que parece frialdad es solo alguien intentando no morir por dentro, intentando sobrevivir al peso de ser todo para todos y nada para sí. Y eso es más común de lo que imaginas. La mayoría de los hombres nunca aprendió a priorizarse. Fueron enseñados a aguantar, a sostener, a callar. Y cuando por fin deciden cambiar ese patrón, el mundo reacciona. Llama egoísmo a lo que es autocuidado. Llama frialdad a lo que es madurez. Llama ausencia a lo que es presencia de sí. Pero él no vuelve, no porque guarde rencor, sino porque sabe que, para seguir creciendo, necesita dejar atrás todo lo que lo empequeñecía. Esa es la verdad silenciosa detrás del corte. Y tal vez, si miras con honestidad, te des cuenta de que también hay lazos que necesitas revisar, personas que mantienes por costumbre, personajes que interpretas para no decepcionar, papeles que aceptas por miedo a quedarte solo. Pero ¿y si la soledad fuera exactamente lo que te falta para finalmente encontrarte? Eso es lo que este hombre descubrió, y eso es lo que quizá también te esté esperando a ti, no para que desaparezcas del mundo, sino para que aparezcas en tu forma más pura, más fuerte, más íntegra. Porque al final, cortar con el mundo puede doler, pero vivir desconectado de ti mismo duele todavía más. Y si existe un lugar posible de paz, no está en agradar a todos, está en mirarte al espejo y por fin reconocer a quién está ahí. Si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. No sé exactamente qué te trajo a este video, tal vez un corte reciente, tal vez un silencio que todavía resuena, tal vez un hombre que intentas entender, o tal vez tú mismo. Pero quiero contarte algo personal. Hubo un tiempo en el que yo también corté con todo el mundo, no con rabia, ni con frialdad, sino porque mi pecho estaba demasiado lleno, vacío. Me sentaba en mesas donde nadie me escuchaba. Decía, todo está bien, con una sonrisa cansada, solo para no incomodar. Era el que resolvía todo, el que escuchaba a todos, el que siempre estaba ahí. Hasta que me di cuenta, yo no estaba. Y cuando empecé a retirarme, poco a poco, el mundo quedó en silencio. Y en ese silencio me escuché por primera vez. Fue doloroso y necesario. Y quizá por eso existe este video, porque en el fondo sé cómo se siente. Si este contenido tocó algo en ti, es porque eso ya estaba ahí dentro, esperando un nombre, un espacio, un permiso para ser mirado. Así que gracias por compartir este momento conmigo. Gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con el pecho abierto. No estás solo. Y aunque todo parezca distante, recuerda, hay una fuerza silenciosa en cada persona que se atreve a elegirse a sí misma. Tu camino importa.
Tu dolor tiene valor y tu silencio también es una voz. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, si todavía no le diste like a este video, todo bien. Pero mira, el botón está ahí, no muerde, solo alimenta al algoritmo y al ego de quien pasó horas escribiendo esto con ojeras y café frío. Suscríbete al canal. Prometo que no te voy a mandar mensajes a las 3 de la mañana pidiendo consejos amorosos, a menos que el algoritmo se sienta carente, y aprovecha que están apareciendo 2 videos en la pantalla ahora. Uno de ellos te va a mostrar qué pasa después de que él corta con todo el mundo. El otro tal vez te revele por qué sigues conectándote con personas que no saben amarte. Pero yo no te dije nada, ¿eh? Haz clic bajo tu propio riesgo. Nos vemos en el silencio del próximo video o en el grito contenido que lleva dentro. Hasta entonces.